Yo creo que la inteligencia artificial va a conducir una forma de vida totalmente distinta. Esa experiencia que tuvimos en turismo lo estamos aplicando ahora en salud. Hemos comenzado ya hace algunos años, fue crítica mía. No, si nosotros decimos que le vamos a atender a las 10 en punto le atienden. ¿Cómo hace una planeación estratégica una empresa del Grupo Futuro? De manera absolutamente sistemática y paso a paso, ir viendo cuál es el estado de la organización. En 1973 se funda uno de los grupos empresariales más importantes de todo el Ecuador, Grupo Futuro. Y en este episodio tengo el privilegio y el gusto de conversar con su presidente, nada más y nada menos que Roque Sevilla, una persona a quien yo he admirado ya varios años y como pueden ver tengo su ejemplar de Forbes. He soñado con poder conversar con él y gracias a este proyecto pues lo logramos. Espero disfruten este episodio en el cual yo en lo personal, como siempre, he aprendido muchísimo. Hablamos sobre estrategia empresarial, sobre visión a largo plazo y también, claro que sí, sobre cómo la inteligencia artificial está transformando las empresas y las organizaciones. Disfruten el episodio y acompáñenme. Buenos días, estimado Roque. Qué honor que es para mí poder compartir un momento con usted. Le agradezco por aceptar esta invitación y por estar aquí en el programa, en el podcast Empresas y Empresarios. Y bueno, para quienes nos ven y nos escuchan, hoy nos acompaña un ecuatoriano apasionado por el Ecuador, esposo, padre, dueño de una colección de más de 900 orquídeas, también 2.700 plantas, 163 especies de árboles y este dato quizás me confirma, me corrige un poquito, pero tiene 300.000 hectáreas protegidas también. Son 32,000 total, pero estamos tratando de hacer 500,000 más. Eso era el dato que había escuchado en algún podcast. Y también pues presidente de Grupo Futuro. Estimado Roque, muchísimas gracias de nuevo. Buenos días. Encantado, gracias por la invitación y estoy a las órdenes para conversar contigo. Gracias, estimado Roque. Quiero empezar contándole que una de las preguntas que yo más quería hacerle es cómo una persona tan familiar y apasionada por hacer empresa en el Ecuador organiza su tiempo. Imagino que su tiempo debe ser bastante estratégico. Así que, ¿cómo lo organiza? ¿Tiene alguna herramienta o bajo qué principios lo utiliza? Bueno, ya ha cambiado la intensidad del trabajo con el paso de los años. Hace un mes cumplí 78 años y entonces ya no estoy en un plan de hacer el manejo del detalle de las empresas. Tenemos una corporación, ya la organización tiene más de 5.500 empleados, son 21 y a fin de año serán 31 empresas que estamos manejando. Entonces yo me concentro en el tema estratégico, en mirar nuevas inversiones que vamos a hacer o enfrentar algunas oportunidades especiales que se presentan o problemas que podemos tener. Esas son las cosas en las que yo me enfoco en la parte empresarial. Tengo muchas actividades en el campo social, el campo ambiental y el resto es la vida diaria, ¿no? Yo me levanto temprano a las 6 de la mañana, hago una hora de una mezcla entre yoga y gimnasia. Qué chévere. Y luego del desayuno comienza mi mañana. 2 veces por semana tengo clase de piano a las 7 de la mañana. Ya no es todos los días que usted tenía. No, es que estos son a las 7 de la mañana. Y hay una segunda clase que saltando unos días tengo a la hora que tengo libre. Y entonces primero es con un profesor que me dicta la clase a distancia. Y ahí estamos viendo más los problemas o me instruye, me enseña, porque no tengo idea yo de eso, de los temas de la música en cuanto... Lectura musical. Tanto lectura musical como todo lo que es la teoría de las armonías, que es muy complejo y que yo no tenía idea. Y algo sé ahora. En cambio, con la segunda profesora lo que hago es ya tocar melodías específicas. Con este primer profesor, él me trata de perfeccionar una melodía y podemos pasarnos en una melodía 3 meses, 4 meses, mientras que con la otra voy tocando nuevas piezas.
Y entonces una combinación muy interesante, pero ahí se me va algún tiempo también, ¿no? La música es preciosa. Usted había mencionado que toca el Vals 8 de Chopin. No, el Vals 2 y el 3 toco de Chopin. El 2 y el 3. 2 y el 3. Toco una mazurca también de Chopin. Y toco varias piezas de Mendelssohn. Pasillos también le escuché un día. Y pasillos, sí. Con mucha inspiración y cariño. Qué bonito. Pero claro, como aprendí ya de viejo, los avances son lentos, ¿no? Pero sí, se va mejorando. Sí, mi abuelito también empezó a tocar el piano a los 62, 65 bien, años. Entonces. Y con 1 o 2 clases a la semana. Sí, él toca el acordeón y con eso pues mudó un poquito al piano, pero a nivel de ayuda y de estimulación el piano es increíble. Es fabuloso. Es hermoso. O sea, mental y físicamente, porque es una combinación de las dos cosas. Mentalmente hay esta combinación de cosas que se hace con la derecha, que se hace con la izquierda, más la lectura, que a su vez se lee la partitura en 2 partes, lo que es la clave de sol y lo que es la clave de fa, en donde las notas están en diferente posición las unas del otro. Entonces, es un esfuerzo mental extraordinario. Pero como todo en la vida, si le pones esfuerzo, aprendes, ¿no? Correcto. Y me hace acuerdo que usted en algún momento utilizó la metáfora de que hoy en día los CEOs o los gerentes tienen que ser directores de orquesta, porque ellos ya no tienen solo un stakeholder, sino que tienen que responder a muchas personas y a muchos conceptos, ¿no? Responder al medio ambiente, responder a la utilidad de la empresa, a los accionistas, a los mismos, digamos, colaboradores. En esta metáfora, ¿cómo un ejecutivo hoy en día puede alcanzar ese nivel? ¿Qué debe aprender a nivel quizás emocional y a nivel también de habilidades duras? Es de funciones, ¿no? Yo creo que, y ahí tiene que evolucionar la academia todavía, porque yo creo que dependiendo de la escuela de negocios, todavía se está educando demasiado en la parte financiera y de rentabilidad. Eso es lo que más llama la atención. Y resulta que ahora esos son elementos importantísimos, porque si no, no hay supervivencia de la empresa, pero tiene muchas más funciones una empresa. Y esa idea de que yo pago impuestos y por tanto lo que está por fuera de las paredes de la empresa no es problema mío, es problema del Estado, del municipio, de la ciudadanía, de las ONG, lo que sea. Yo no tengo nada que ver. Yo pago unos impuestos y con eso me lavo las manos. Es al revés, ¿no? Como tú acabas de mencionar, son 7 stakeholders que tengo que mirar. Sin duda el accionista, pero también a los empleados que son parte fundamental de la organización, a los clientes, a los proveedores, al gobierno central, a la población en su conjunto y al medio ambiente. Entonces, claro, si le doy mucha pelota a los empleados, entonces las utilidades van a bajar. Si le doy demasiada pelota a los accionistas, capaz que el producto no es de buena calidad porque he hecho unos ahorros que le ha vuelto malo el producto. Y así, entonces, por eso utilizo yo esta metáfora de la orquesta en la que el buen director tiene que lograr que los 20 tipos de instrumentos colaboren a la sinfonía. Esto es, se sumen y en los momentos adecuados se luzcan solos, pero porque está coordinado, eso así, y otros ratos sean acompañantes y otros ratos estén en silencio. Y ese esfuerzo de coordinación para generar una sinfonía, que es el éxito de la empresa, es lo que tiene que aprender el CEO. Entonces, cuando todavía me encuentro con esos CEOs que lo que quieren hacer es rápido utilidades, volverse millonarios y tener un fondo de inversión, me parece bien, pero estar solo pensando en una cosa. Claro, y desatiende. Pues, entonces, ese no es el empresario moderno. El empresario moderno, desde un comienzo, aunque comience con un negocio de emprendimiento, tiene que tener esa conciencia de la multiplicidad de responsabilidades que tiene. Y no se digan los empresarios viejos, ¿no? Esos ya es más difícil de moldearlos. Pero poco a poco ha habido una evolución de ir adquiriendo
más responsabilidades por encima de la empresa. Hay esas fórmulas que yo nunca he seguido, ¿no? La de responsabilidad social, empresarial, RSE, y es como que le ponen a uno cuando eso debería salir de la propia empresa por lógica responsabilidad. Si somos empresarios en un país con semejantes diferencias de ingreso entre los ricos y los pobres, lo lógico es que estemos totalmente enfocados en dirigir la sinfonía y no el solitario cantante, ¿no? Entonces, en ese sentido, he desarrollado esta idea de la sinfonía. A mí me encanta la metáfora. ¿Qué ve usted en un ejecutivo que puede llegar a ser este maestro, director de orquesta? ¿Qué cualidades ve usted que dice hay que mentorearle, apoyarle, empujarle, tiene potencial? ¿Cómo los ejecutivos jóvenes podemos estar en ese? Bueno, primero la multiplicidad del enfoque. Hay personas que son como caballos de carreta, que tienen un par de tapones laterales de la vista para que solo vean al frente. Y claro, lo que tiene que ser el empresario es con una visión holística del conjunto. Y entonces, ese empresario que tiene una visión mucho más amplia, ese es el que tiene un futuro importante con este modelo. También tiene que ser sensible ante estímulos diferentes. Hay gente que simple y llanamente se aísla totalmente de lo que está sucediendo en cosas que son difíciles de atender, como el ambiente y la desigualdad. Entonces no lo ven, simple y llanamente no están en eso y viven en guetos. O sea, pasan del club a la empresa, de la empresa al centro comercial, y luego las vacaciones se van de viaje a otro país para no ver lo que pasa aquí. Entonces, esa visión de gueto, de aislamiento y de estar solo con los suyos, es una limitación enorme para tener visión holística. Entonces hay que exponerse, lo que decimos, un poco de roce rural que decimos, ¿no es cierto? O sea, que vayan a los sitios donde la gente está sufriendo las dificultades de la vida diaria de los pobres, o donde hay efectos muy negativos en el tema ambiental. Tienen que ir a ver eso para comprender que esas son responsabilidades que tienen que asumir ellos también. Generalmente dicen, no, eso no es mi problema, ¿no? Sucede. O sea, realmente hay personas que no tienen esta perspectiva. O a lo menos que les cuesta mucho hacer la evolución. Se sienten incómodos. O sea, por ejemplo, este fin de semana, algunos de nosotros vamos a construir unas casas en Tonchihue, de estas de Manuel Payares, que es un tipazo, que ha desarrollado unas casas que valen $4,700 y que se construyen en un día. ¡Wow! Y pues vamos a construir 2 casas que yo doné hace un tiempo, y vamos toda la familia a construir la casa, o las 2 casas. Bueno, eso nos va a exponer a un sector. No voy a ir a la playa a pasar las vacaciones, sino voy a estar en contacto con la gente que realmente vive una vida muy dura, pero que les llevamos una solución real. Entonces, yo creo que es un ejemplo de las cosas que hay como hacer de vez en cuando, pero también podría quedarme solo en el club jugando golf, ¿no? Entonces, este es lo que se requiere del empresario moderno, que vaya más allá de ser golfista, ¿no? Sí. O de jugar polo o jugar tenis. Entonces, yo creo que esa exposición es parte de la responsabilidad que tenemos todos. Qué bonita respuesta. Esta pregunta la he hecho varias veces y usualmente la respuesta es inteligencia emocional, que sí, es necesario todo esto, pero tener esa sensibilidad social, esa perspectiva holística es vital para el nuevo empresario, para el nuevo ejecutivo. Sí, aparte de eso, tienen que tener las normas, ser gente equilibrada, tener un equilibrio emocional, sin duda alguna es vital, ser bien educados, poder enfrentar los momentos de alta tensión con tranquilidad y con serenidad. O sea, eso es como que me diga, en un hotel hay agua caliente.
los básicos, o sea, lo que eso de ley. ya es el elemental 2 más 2. Yo estoy yendo a un paso bastante más adelante, que es esta idea de ser director de orquesta. Totalmente. Súper interesante. Y bueno, Roque, vamos a extrapolar un poquito el análisis ya no solo a los ejecutivos, sino a las empresas que pues tú tienes dentro del grupo. Tú mencionaste en algunas ocasiones que hacen una planeación estratégica estricta todos los septiembres. ¿Cómo hace una planeación estratégica una empresa del Grupo Futuro? Bueno, primero aplicamos un sistema del físico israelita Goldratt, y lo estamos aplicando ya desde algún rato. Se llama la teoría de las restricciones. Okay. Entonces, este sistema lo que hace es, de manera absolutamente sistemática y paso a paso, ir viendo cuál es el estado de la organización, cuál es su propósito, sin duda alguna, para qué existe la organización, entender de parte de todos para qué existe, cuál es la misión. Y en la misión vuelve y aparece, si está bien, esta multiplicidad de responsabilidades. Y luego el sistema comienza con un análisis de qué es lo que nos está incomodando, qué es lo que no está bien de la organización. Y el siguiente paso es, bueno, para que en vez de que esos sean problemas, que sean unas ventajas. Entonces, transformar la idea de algún problema en algo que se ha superado. Entonces se pasa de la realidad, del árbol de la realidad actual que tiene esa serie de problemas, al árbol de la realidad futura, donde ya todos esos problemas están solucionados. Y esos problemas tienen generalmente un problema de base que no se ha atendido. Y descubrir cuál es el problema de base es un ejercicio extraordinario. Puede ser que sea algo evidente, pero que nunca aparece como un problema. Y entonces, por ejemplo, el caso de la última planeación que hicimos hace pocos meses, yo tengo 78 años, he sido el presidente de la organización, y claro, oiga, cualquier día tuerzo el rabo, me muero, y no hay ningún plan de sustitución mía. Sí se ha ido sustituyendo el resto de gerentes, pero como he sido el líder 50 años, parecería que yo podría estar otros 50 años más. Y evidentemente eso es un concepto absolutamente errado. Y entonces hay que dar el paso para sustituirme a mí. Y todo lo que venía encima, había esta situación. Encontramos el problema de base era, bueno, ¿cómo hacemos para que un líder que ha estado 50 años en la organización pueda ser sustituido de manera ordenada, con tiempo y adecuadamente, sea aceptado por el nuevo líder y tenga proyección hacia futuro? Entonces, veíamos que el rato que atendíamos ese problema, ya muchas de las otras cosas se solucionaban. Como por cadenas se solucionaban. No necesariamente todas, pero bueno, ese era uno de los problemas que se llaman de base, que están en la base del árbol de la realidad actual. Pero descubrir eso parecería que es lógico, oiga, pero si ese es el problema que tenemos. Pero resulta que si no se hace ese análisis, no se llega a hacer eso. Bueno, cuando ya se resuelve el problema de base, se encuentran, por ejemplo, temas de conflicto, ¿no? Temas de conflicto, de que o hago esto o hago este otro. No podemos hacer las dos cosas juntas porque son contradictorias. Sí, para decir algo, voy para que o vendo el negocio o sigo con este negocio. Pero la idea de si vendemos el negocio, este es el momento oportuno para vender. ¿Y cómo podemos hacer si otros no quieren vender? Entonces, ahí hay una contradicción. Bueno, se aplica ahí la nube de solución de este problema con todas unas técnicas desarrolladas por Goldratt. Y es fabuloso el sistema porque se le encuentra la solución muchas veces combinada, a pesar de que parecerían contradictorias. El rato que se analiza en profundidad, se puede encontrar que no son contradictorios. Por ejemplo, se ve
si es que, ¿cuál es la razón para pensar que eso es así? O lo uno o lo otro. Y entonces se van diciendo las razones, ¿no es cierto? Y la pregunta que nos hacemos en cada una de las razones, ¿es esto falso o es cierto esa razón? Es falso. ¿Esto sucede siempre o de vez en cuando? ¿O es algo totalmente acertado lo que se está diciendo? El rato que se califica esas respuestas, entonces se va dando cuenta que algunas cosas son porque los tenemos metidos en la mente y nos parece que es así. Y entonces se desarrolla lo que se llaman las inyecciones, que son las soluciones a ese problema. Para poder hacer esto que parece contradictorio, debemos hacer ¿qué? Esas son las inyecciones. Entonces esas inyecciones les metemos ya en el árbol de la realidad futura y esto hace que la estructura sea de lo que era rojo todo, pase a ser verde. Y entonces queda libre toda la estructura. Entonces, este es a grandes rasgos, y tiene otros elementos, a grandes rasgos la metodología. De aquí salen una cantidad de acciones que hay que llevar a cabo para transformar el árbol de la realidad actual a la realidad futura. Hay que hacer una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, esas son acciones, y esas acciones se ponen en un cronograma, unos responsables, y se ejecutan, ¿no? Entonces, esa es nuestra planeación, así funcionamos. Qué masterclass que nos acaba de dar, de verdad. Yo nunca había escuchado de este autor. No sé cómo se llama el libro, si es que nos puede decir, o bueno, dónde lo podemos encontrar. Si ustedes entran y ven teoría de las restricciones y buscan M. Goldratt. Ok, entendí. Goldratt, con doble T. Es muy conocido, es un hombre que desarrolló estas técnicas. Demanda mucha disciplina. Me imagino. Y demanda... esto lo venimos haciendo a 18 años. Y entonces el equipo nuestro está muy entrenado como para desarrollar estas cosas, ¿no? Qué chévere, qué chévere. Y justo parte de esta planeación a veces le tuteo, no sé si puedo tutearle. No te preocupes. Muchas gracias. Mencionaste que parte de esta planeación estratégica empieza con el propósito de la empresa. Y se ha escuchado que el propósito de Grupo Futuro es generar felicidad. ¿Cómo se mide esta métrica? ¿Cómo ustedes logran cuantificar o decir si lo estamos logrando con algo un poco tan a nivel conceptual abierto, ¿no? A ver, pero la misión es algo más, ¿no? Es lograr la máxima felicidad posible, pero desarrollando empresas y organizaciones que sean sólidas y que tengan futuro y que crezcan y se desarrollen. Es la misión completa. Sí, bueno, no lo digo textualmente, pero la idea es esa. Ok. Y entonces lo que nosotros hacemos con algunas fórmulas de medir, no digo necesariamente siempre felicidad, puede ser algo como gran satisfacción. Entonces estamos midiendo constantemente el estado de ánimo de los empleados. Tenemos un poco más de 5,000 empleados y estamos en los niveles más altos de ese programa que se llama Happiness. La gente informa y dice una vez al año cuál es su estado emocional personal. Y es voluntario, pero el 90% de los empleados, el 95% lo reportan, sin nombres, sin cosas por el estilo, o qué les incomoda, qué les está haciendo falta. Entonces eso desde el punto de vista de empleados. Desde el punto de vista de los usuarios, que son los clientes, tratamos de que los productos nuestros o los servicios sean de altísima calidad, ¿no? Y entonces eso recogemos con la opinión de los usuarios. Entonces, si, por ejemplo, hacemos una atención médica, el criterio de cómo se hizo esa atención médica, o si son turistas, qué opinión tienen de la experiencia que han tenido, y así, en las diferentes actividades. En algunas actividades, pues si tú arriendas locales, sí les puedes preguntar si el local está bueno, pero no es una cosa que... Pero en el campo turístico y en el campo médico, sí es una situación en que la emoción está muy, muy cerca. En uno de felicidad natural, porque las vacaciones es para estar feliz, y en el de salud, que uno está muy tenso, muy pasando un momento difícil de la salud personal, y que por tanto requieren la asistencia o la facilidad para
para poder resolver ese problema. Y usted en una entrevista mencionó que que está mal, digamos, utilizar la palabra paciente para las personas que van pues a un doctor, a una cita, porque se les obliga a que tengan que esperar y que realmente el concepto debería ser un poco mejorado. ¿Cómo lo ve usted? Es que el concepto de paciente es el que sufre y aguanta. Uh-huh. Eso quiere decir paciente. Y esto utiliza la industria médica, que es un horror, me parece. Y les tratan como pacientes. O sea, si tú llegas donde un médico, lo normal es que esperes 1 hora. Si tú llegas a cualquier otro negocio y te hacen esperar 1 hora, oye, ¿qué pasa? Pero si vas donde el dentista o si vas donde el médico y te tienen esperando 1 hora y el médico está con una tranquilidad bestial, porque es un paciente. Si nosotros le tratáramos con otro término, como cliente, por ejemplo, no le podría tener esperando al cliente 1 hora, pues. Eso sería un atentado. Entonces, por eso es que, y las palabras tienen significado, sin duda alguna. Y entonces, por eso yo sostenía que es un error de la industria. Y es utilizado en varios idiomas. Patient, igual en inglés, es el mismo término que se usa. Pero es este concepto de que es el que está sufriendo, que se aguante nomás un rato más, porque finalmente yo soy el que le voy a resolver el problema. Claro, es como que hay esa dinámica de que tienes que esperarme sí o sí porque necesitas no te queda otra. De mí. Claro, claro. Y esto quiero extrapolarlo a cualquier otra empresa, ¿no? Poner tanta importancia en los clientes como para realmente cambiar un concepto general de años y decir, no, mi cliente necesita incluso hasta otro nombre. Algo tan, como usted dice, las palabras tienen poder, pero ese análisis, yo creo que todas las empresas deberían hacerlo con sus clientes, ¿no? Como que ponerlo en el centro, que dice Amazon, como filosofía. Nosotros, por ejemplo, a los turistas no les llamamos turistas porque eso es como otra cosa, ¿no? Son exploradores para nosotros. Qué bonito. Entonces, claro, un explorador tú le tratas de una manera distinta que si es un turista. Fíjate solo conceptualmente cómo le vas a tratar a un explorador, ¿no? Entonces tienes que ayudarle a explorar, pues a descubrir. A un turista, bueno, que esté ahí, que hagan fila y que vayan viendo lo que hay ahí expuesto. Entonces, esa experiencia que tuvimos en turismo lo estamos aplicando ahora en salud. Hemos comenzado ya hace algunos años, fue crítica mía. No, si nosotros decimos que le vamos a atender a las 10 en punto le atienden. Díganle que llegue 10 minutos antes. Eso sí, porque hasta el trámite para que esté sentado en la silla a las 10 y a las 10 y 1 minuto le están atendiendo. Ese es el concepto. Y si es que hay que atender menos clientes por eso, hay que atender menos. Porque hay que ver cuánto es la consulta normal y que descanse un rato el médico también y pueda atender al siguiente, ¿no? En vez de que se alargue el médico 1 hora más y entonces le atienda al paciente al cliente. ¿no? Que ya no es cliente, sino paciente. Sabe que dentro de esta, digamos, puntualidad que usted menciona, ¿tiene algo que ver su experiencia en Alemania? De cómo usted ve estas estrategias a nivel de exactitud, de estructura. Bueno, tiene que ver con Alemania, sin duda, donde atrasarse 1 minuto es una mala educación brutal. Yo siempre me acuerdo que cuando mi padre era embajador y hacíamos una recepción en la embajada y decíamos que era a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde, perdón, a las 6:55 se oía llegar todos los carros. A las 7 timbraban una sola vez y entraban todos los alemanes. Y como era de 7 a 9, a las 9 de la noche se iban todos. 5 para las 9 se iban. A las 9:20 por ahí llegaba el primer embajador latinoamericano y se quedaba hasta la 1 de la mañana. Esa era había que apagar la luz, empezar a barrer. A barrer para ver a qué hora se va. Pero llegaba tardísimo. Los alemanes son de una puntualidad bestial. Entonces sí, un origen es el alemán, el otro es que mi padre era ambateño y en Ambato, si algo son, es puntuales. Es la vieja tradición ambateña de ser puntual. Entonces, combinadas las dos cosas, me encanta que las cosas sean puntuales, ¿cómo no?
Mi bisabuelita también, de Ambato. Sí, la gente es puntual allí. Es verdad. Tienen esa cultura de la puntualidad y es la diferencia que hacen con otras ciudades, ¿no? Qué chévere, Roque. Sabes que también estaba escuchando en una entrevista que tú mencionaste que la clave del éxito es suerte, visión y trabajo duro. Quería preguntarte, ¿qué porcentaje le asignarías a cada uno de estos factores y por qué? A ver, el caso de la suerte puede ser buena o mala suerte. Uh-huh. Entonces, cuando yo me refiero a la suerte, no me refiero solo positiva. Es la mala y la buena suerte. En la mala suerte hay que tener la capacidad de recuperarse. Y en la buena suerte hay que aprovecharla, porque tú puedes tener una buena suerte y no darte cuenta de que es un momento clave y que tú debes correr un riesgo porque ves que hay una oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, eso en cuanto a la suerte. La segunda era La visión. la visión, que es esto de justamente aparece la buena suerte. Uh-huh. Yo tengo la visión de que esto es una buena cosa y que voy a aprovechar esto. Entonces, esa oportunidad la tomo porque veo que tiene una proyección importantísima. Entonces, así manejar la suerte. Y la tercera, el trabajo duro. Bueno, la disciplina es fundamental. O sea, nadie que crea que el éxito sustentable, quiere decir el éxito continuo, porque uno se puede tener suerte en un evento y después creyendo que es fácil y que no demanda un trabajo continuo muy grande, simple y llanamente no hacer ese esfuerzo. Y eso conduce a que no dure mucho. Y eso vemos mucho, ¿no? Empresarios que tienen éxito, pero al final de la vida no están bien, o la segunda generación es un fracaso, porque no ha habido esta idea de reemplazar cuidadosamente al líder, o la siguiente generación es una generación de vagos, o sea, hijos de papito, ¿no? Que lo que hacen, creen que la cosa funciona muy bien porque sí, y que va a seguir funcionando, y que van solo a disfrutar del patrimonio que ha desarrollado su padre, y bueno, ahí se termina el objetivo. Rara vez se tiene organizaciones que duran en el tiempo, y es porque han tenido el cuidado de transmitir como en las carreras de postas, ¿no? Transmitir la posta de manera oportuna y rápida y que continúe la carrera. Entonces, eso es fundamental. Yo cuento una anécdota rápida. Tenía un CEO que se llama Andrés, que lo quiero y lo respeto muchísimo, y él decía que el plan estratégico del año en donde yo trabajé con ellos, me parece que fue el 2022, era ¿qué hacer si Andrés le pisa un bus? Ese era el nombre del plan estratégico. Y evidentemente, bueno, es lo que le acabo de relatar. Correcto. Como problema de base de esa planeación, porque la siguiente planeación, ese problema ya no va a aparecer. Y entonces aparecerá otro problema de base y se vuelve a construir de acuerdo a lo que está pasando, ¿no? Porque las cosas evolucionan en el tiempo. Y yo regreso de nuevo al tema de que hay que ayudar y también capacitar y mentorear a ejecutivos jóvenes, a la nueva generación. ¿Cómo ve usted la nueva generación de empresarios y de ejecutivos del país? A ver, yo veo en general que a lo menos los jóvenes que han estudiado y se han capacitado son mucho mejor que los jóvenes que éramos nosotros cuando teníamos esa edad. Yo creo que tienen primero una muy buena educación en general, y porque si comparo la Universidad Católica de 1980 a lo que son ahora las universidades por ejemplo, en Quito, ha habido una evolución de mejora sustancial. Entonces, la educación ha mejorado. Entonces, eso tiene un efecto colateral de que los jóvenes tienen una mejor educación. El segundo aspecto es que, claro, tienen una visión menos parroquial por la movilidad que tienen. Entonces, un día están aquí, otro día están en otro lugar y de ahí se mueven en diferentes zonas y van entendiendo lo que pasa en el planeta. Entonces, de nuevo, volvemos a la visión más holística,
más completa. Y en ese sentido creo que es interesante ver la visión que tienen, ¿no? Sí puede haber algunos problemas derivados de justamente la digitalización del trabajo, y es el buscar que el objetivo que se pretende uno lograr suceda en un suspiro. O sea, comienzo ahora, mañana ya tengo que tener resultado y ya. Y no es así. Nosotros hemos aprendido con el pasar del tiempo que toda idea nueva, entre que se tiene la idea y se ejecuta ya sólidamente, ya está sólido, pasan 10 años. 10 años. No menos de 10 años. Yo no conozco ninguna de las empresas nuestras que esté realmente consolidado el negocio. Digo consolidado, significa eres el líder, eres el mejor de la región, tu producto es extraordinario. A ver, si es una cosa mediocre, bueno, puede ser menos tiempo. Pero en general, todas las empresas nuestras, cuando yo veo esto, se han tomado entre 7 y 10 años. Entonces, cuando me presentan los estudios diciendo en 3 años ya o en 2 años vamos a tener la recuperación, no, son 10 años que toma consolidarse, ¿no? Cuando digo consolidarse, va más allá de que ya ha pasado el punto de equilibrio, no, que es una organización que está incidiendo en el mercado, que su producto llama la atención, que tiene un liderazgo indiscutible. Bueno, eso toma 10 años, ¿no? Menos de eso no es. Qué buen dato. Y dentro de esto, creo que en la generación que seguimos, sí tenemos como que todo rápido, queremos todo rápido. Hay un filósofo que se llama Byung-Chul Han que dice que estamos en la sociedad de la inmediatez. Claro. Y bueno, quizás las redes sociales y todo Por eso cuando digo 10 años, fíjate tu reacción. Tú me dijiste, sí. 10 años. Bueno, es que es 10 años. Entonces, cuando tú comienzas a proyectar la idea que estás desarrollando en 10 años, te van a ver como diciendo, no, en 3 años tengo que haber vendido la compañía, ganado unos $100 millones, ¿no? Y ya haber arrancado la siguiente compañía para venderla en 1,000 millones. Esa es como la idea. Bueno, eso no sucede. O si sucede, tienes 4 casos que están en todas las revistas y esos 4 representan unos 3,500 grandes ideas que no están ahí bajo ningún concepto. Es la anomalía, no es la regla. Claro, es lo extraordinario. Extraordinario, ¿no es cierto? Entonces no es lo común. Y hay que ir con esa mentalidad, entre otras cosas, para no deprimirse. O sea, comienza, entre otras cosas, cuando inclusive ya has tenido algún éxito, ya te has ubicado bien y ahora el siguiente crecimiento es el más complejo. Porque tú puedes tener una gran idea que impacta mucho, pero ya el rato que se estabiliza, entre otras cosas, te copian la idea. Entonces comienza a tener una competencia y tú tienes que dar un nuevo brinco para estar en un liderazgo indiscutible. Bueno, eso es algo... Esa es la parte más dura. La parte más dura. Sí, es que en la primera tuviste éxito, ¿no? ¿Y cómo, dentro de sus años de experiencia, cómo distingue un buen negocio de un gran negocio? De este que dura 10 años, se sostiene y que dice, pues sí le voy a dedicar mi esfuerzo y mi tiempo. Un buen negocio generalmente se lo ve rápidamente. Hay un diferencial entre el costo y el precio y ahí ya te metiste. Algo matemático estructurado y sencillo de ver. Es bien fácil, okay. Es una regla de 3 y entonces ya está resuelto el problema. Pero un negocio extraordinario es uno en que estás solucionando el problema bien demandado de los clientes. Y descubrir eso es muy complicado. Tienes que tener una sensibilidad muy, muy grande para poder interpretar. Te doy el ejemplo de Mashpee. La gente cada vez está más, o a lo menos hay un grupo de gente, porque es un grupo medido, de gente que ya el vivir en zonas urbanas encementadas y empedradas les produce un agotamiento y quieren ir a regiones donde estés en contacto íntimo y profundo con la naturaleza, ¿no? Bueno, no son todos, son poquitos.
Y nosotros interpretamos eso, pero nos tomó, es un ejemplo, 10 años, ¿no? El desarrollo de Mashpee. Y este rato, claro, es un éxito, es un lugar excepcional, pero satisfacemos la ilusión de la gente de estar en contacto íntimo con la naturaleza. Eso sin duda lo experiencias el rato que llegas a Mashpee. Y entonces salen enamorados del proyecto, salen enamorados de la naturaleza ecuatoriana, impresionados de las emociones que han sentido, que son bien simples, porque no es que te vas al África y te encuentras con manadas de 50 elefantes o 5,000 búfalos, ¿no? Que ahí los ves. Sino que es hay mosquitos y de todos los... Meterse en lo íntimo de la naturaleza, al meterte en el bosque, ser parte de eso. Y es una sensación muy especial. Pero qué interesante llegar a esa sensibilidad que usted menciona, ¿no? De saber que eso en el fondo sí lo necesita todos aquellos que vivimos en la ciudad. Claro. Entonces, por ejemplo, ahí hemos descubierto una necesidad real de la gente porque, aunque no esté consciente inclusive, hay veces que llega sin una perspectiva clara, pero el rato que sale dice, me cambió la vida esta experiencia. Me cambió absolutamente la vida. Me lo han dicho varias veces muchos clientes. Entonces, esa interpretación, o ya en productos físicos, en el caso de los teléfonos, en el caso de Apple, descubrieron exactamente lo que nos hacía falta. Esa movilidad, movilidad nuestra, pero manteniéndose comunicado. Esa era una necesidad. Y descubrieron y desarrollaron lo que son los celulares. Ahora, bueno, creo que nos tienen esclavizados con bueno, eso. Pero que nos han resuelto un problema brutal de la movilidad y la comunicación. Nos han hecho superhumanos también. Es excepcional. Y entonces han vendido decenas de miles de millones de celulares porque todo el mundo lo necesita. O sea, si yo te digo, ¿sabes qué? Yo ya no uso celular. Me vas a decir, oye, ¿cómo vives? ¿Cómo logras vivir sin celular? O sea, prácticamente es imposible. Hoy en día una vida no es concebible la vida sin el celular. Y entonces el que desarrolló eso, o los que desarrollaron, porque fue toda una evolución, dieron en el clavo en cuanto a la necesidad del consumidor. Entonces, cuando desarrollas cualquier producto que sea o cualquier servicio, ten conciencia de que estás realmente solucionando un problema real del cliente que tú estás enfocando. Por eso yo les pregunto mucho a los emprendedores, ¿cuál es su cliente? Y una de las respuestas que creo que es fallido para el proyecto es que te dicen 20 clientes diferentes, pero tienen necesidades distintas. Quiere decir que nunca lo analizaron. Y personalidades distintas también. No, y simplemente puede ser que lo que estoy desarrollando es para la industria fotovoltaica, pero también para las escuelas, pero es también para el transporte público. Entonces yo les digo, a ver, enfócate en un cliente primero y ve cuáles son sus necesidades. Y el rato que le enfoques vas a ver qué cualidades y qué condiciones debe tener el producto o el servicio. Entonces, definitivamente la diferencia de un buen negocio y un gran negocio es encontrar esa necesidad real del cliente. Claro, el rato que le pegas el gran negocio es ese. Le pegaste el centro en una necesidad profunda de un grupo de clientes, estás hecho. Qué bien, totalmente de acuerdo. Y dentro de este análisis, esta empatía, esta sensibilidad con el cliente, yo creo que la visión holística que hemos conversado ya 2 o 3 veces es importantísima. El tener esa sensibilidad con la gente, con las personas. Y mencionaste un tema que no quiero dejar pasar, de que ahora ya no podemos concebir la vida sin teléfono. ¿Crees que vamos a llegar a ese punto con inteligencia artificial? De que ya realmente no podamos pensar en trabajar sin el apoyo de la IA, en estudiar sin el apoyo de la IA. Hemos estado pocos años con esto, unos 3 años y la penetración, ponle tú, desde hace 1 año y medio. Pero vamos a llegar a ese punto en el que, así como el teléfono va a ser parte de nuestro proceso diario.
Yo creo que la inteligencia artificial va a conducir una forma de vida totalmente distinta. Como en la revolución industrial hubo la evolución de que la gente vivía en el campo y pasó a vivir en las ciudades. En unos cuchos mínimos, contaminados, lo que tú quieras, pero tenían oportunidades de trabajo y de mejora importantes en el caso de Inglaterra. En este caso, creo que va a haber un cambio profundo de que la vida va a irse por un concepto que ahora nos es inconcebible, que ya no hay necesidad de trabajar. O sea, lo lógico es que trabajemos. O sea, todo lo que hacemos es para que cuando llegues a los 22 años o lo que sea, o 18 dependiendo, ya tengas un trabajo. Y que todas las mañanas salgas a trabajar durante las 8 horas o 12 o lo que sea, y regresas a casa y el fin de semana descansas. Esa es la estructura. ¿Qué pasa si es al revés? Si trabajas de vez en cuando y el resto está sometido al ocio, porque ya no te necesitan. Y porque la eficiencia ha hecho que los ingresos del Estado, primero las empresas van a ser altamente rentables con la inteligencia artificial, porque no se van a equivocar nunca. Van a producir lo que tienen que producir en la eficiencia máxima, lo que les va a dejar márgenes muy grandes, van a ganar enormes utilidades y van a pagar muchos impuestos. Pero el Estado también se va a reducir sustancialmente porque no necesita los empleados, sino muy poquitos. Entonces, no vas a tener el costo inútil del trabajador con inteligencia artificial. Y entonces se van a ir a la casa. Entonces le va a quedar un margen grande al Estado para poder pagarnos a cada uno de nosotros un salario mínimo vital. Pero la renta básica. La renta básica. Y entonces resulta que ya no tienes nada que hacer, que no sea el ocio. Entonces la vida va a ser al revés. Dedicas de vez en cuando algo de trabajo porque puedes hacer, pues, ir y arreglar el jardín de tu casa, ¿no? O sea, yo no sé qué puedes hacer, o hacer deporte, o dedicarte a la cultura. Miles de actividades no necesariamente productivas. Y te dediques a eso. Y entonces, esta idea en ese sentido del ocio, y también ir a conciertos y dedicarse a la música, o a jugar barajas, lo que sea, pero o la lectura, eso se va a dedicar los seres humanos si la inteligencia artificial sigue avanzando como está, ¿no? A unas velocidades que son sorprendentes, desde que ya no se equivocan nunca más. Es algo brutal, pues, es algo inconcebible. Y ustedes habrán usado la inteligencia artificial. Yo cada vez que le uso me quedo loco. Mi esposa tenía que hacer un trabajo, está aprendiendo italiano, y tenía que hacer un trabajo sobre el famoso poeta italiano Torquato Tasso. Y no tenía los documentos, entonces le dice, quisiera saber sobre Torquato Tasso. Y él le reconoce, no, pero quiero que me lo expliques y hables conmigo en italiano. Y ese rato comenzó a hablar en italiano y todo el diálogo era en italiano. Pero no se demoró ni 5 segundos en cambiar de... Perfecto, ¿no? Un italiano perfecto. Y entonces le explicó todo lo de la vida de Torquato Tasso, lo que él escribió, las poesías, bueno, todo. Y Roque Sevilla, ¿cómo usa IA en su día a día? Yo no he estado utilizando mucho porque además me pasó una cosa que es como para anécdota. A ver. Me pidieron que dé un discurso en un evento de la Campana de la Paz y hablábamos el embajador del Japón, el vicecanciller y yo. Yo, afortunadamente, yo hablaba primero. Yo escribí un discurso y Pilar, mi esposa, me dijo, chequea a ver qué te dice la inteligencia artificial. Por primera vez le dije, hágale más emocionante eso. Y 10 segundos, un lindo discurso, estaba mucho mejor que el mío. Entonces hablé y después hablaron los otros dos. De golpe yo decía, qué pestizo, yo ya dije. Esa frase idéntica yo ya dije. No. Evidentemente los otros dos también lo hicieron con la IA. Por lo mismo. Decían otras cosas, te digo, ¿no? Pero habían frases enteras que eran exactamente las mismas. ¡Qué loco! ¿No? Una frase, o sea, todo el discurso y de golpe 2 frases
del embajador o del canciller eran parecidas a las mías. Y después se conversaron así. No creo, porque yo no sé si se dieron cuenta, pero yo estuve atento y dije, claro, ellos han utilizado inteligencia artificial. Qué chistoso. Entonces, no es que me quedé muy contento. Yo prefiero ahora escribir mis propios discursos, ¿no? Quizás era el tema, quizás como que todos hablaban del mismo tema. Claro, no, es que habían algunas cosas, por ejemplo, la campana de la paz es hecha con monedas de todas partes del mundo por el gobierno japonés con motivo del tema de Hiroshima. Entonces, esos eran los elementos. Y luego la importancia de la paz y toda la guerra de Ucrania y lo de Gaza, todas estas cosas. En algunos temas coincidíamos, pues, ¿no? Qué chistoso, ¿no? Ahí se caía en el gravísimo peligro de que te pongan exactamente la misma frase. Sí, bueno, la IA ahorita todavía tiene mucho rango de mejora, pero hoy día es lo más tonta que va a ser la inteligencia artificial. O sea, de aquí en adelante... Pero de aquí en 6 meses ya no le vas a reconocer porque la velocidad que aprende esto es una locura. Yo siempre me preguntan en estas entrevistas que me están llamando así a algún lado que si yo tengo miedo a la inteligencia artificial. Y yo, la respuesta es que sí, porque realmente creo que nadie sabe a dónde vamos a llegar. Hay una distopía que se va a generar. Y parte de esto es hablar de la renta básica universal que mencionó hace un momento. Algo que quizás lo veíamos imposible o lejano. Ahora sí está sobre la mesa, ¿no? No, es algo que va a ser evidente porque gracias a la inteligencia artificial toda la producción se va a hacer a través de robots. No hay necesidad de la gestión humana. Entonces, toda esa gestión se retira. Y muchas de las otras gestiones profesionales, un abogado, un médico, tendrá algo de gestión. Por eso digo, trabajará 2 horas, pero el resto dedíquese a la vagancia, porque no digo vagancia, sino al ocio. A otra forma de vida, que a mí me parece fascinante eso. Eso me parece. Hay los otros líos, ¿no? De que de golpe las máquinas nos dominen a nosotros y nos eliminen porque somos unos inútiles en el planeta. Pero yo le veo a lo menos la otra parte que creo que va a desarrollarse a una velocidad sorprendente. Y cada semana es como avanzar 5 años. Es increíble. Quiero solo topar ya brevemente un tema de cuando estuviste en el área política del país. Y esta es una pregunta que se me ocurrió escuchándote hablar algunas ocasiones sobre esto, desde la perspectiva de que cuando fuiste asambleísta constituyente no te gustó para nada, que veías el reloj cuando ya creías que se acabe y todo, pero desde la perspectiva empresarial, ¿qué cosas los empresarios o los ejecutivos no vamos a lograr entender de la gestión pública hasta no estar ahí? Las limitaciones que tiene un gobernante, y hablo gobernante, un funcionario público en todos los niveles. La misma legislación, ¿no? Mientras que la legislación privada te permite hacer todo menos lo que está prohibido, la legislación pública te permite hacer solo lo que está expresamente permitido. Y eso trae consigo una limitación que es brutal, ¿no? Entonces no puedes actuar como actuamos nosotros en la empresa privada, que hacemos prácticamente lo que nos dé la gana, salvo que caigamos en la delincuencia, porque eso es lo que está prohibido. En el otro caso, no pueden pasarse las rayas si no está escrito y autorizado lo que está en papel. Y esto a uno le bloquea la capacidad de gestión. Ok. Entonces, eso es algo que hay que entender, o habría que reformarle, ponerle cierta flexibilidad al sector público para que pueda funcionar mejor. La segunda cosa es que hay una esperanza de que el sector público pueda mejorar justamente con inteligencia artificial, con blockchain, con todas esas nuevas tecnologías, porque ya no se necesita al ser humano que puede ser manipulado para una serie de pasos. Por ejemplo, ya no necesitas un notario. Si le haces por blockchain, ya los notarios desaparecen. Es absolutamente inútil. Y como eso, hay muchas actividades en donde todos los trámites los puedes hacer online con inteligencia artificial sin participación humana. Entonces no puedes coimar. Pues, ¿cómo le coimas a la inteligencia artificial? Entonces
se vuelve mucho más ágil, mucho más rápido. Y transparente. Pero entonces no tienes que ponerle tanta limitación, porque sabes que no se va a salir de la regla. Vas a tener que tener controles más de los hackers que pueden cambiarte de la estructura, pero ese es el problema que vas a enfrentar, no el que tenemos actualmente. Entonces, yo veo con esperanza de que la administración pública, si es que se entiende a dónde va el mundo, y que va a ser simplemente inevitable hacerlo, vas a tener una transformación absoluta en donde de golpe el sector público va a ser increíblemente eficiente. Eso es lo que se viene. ¿Y en cuánto tiempo ve usted esto? Bueno, es que cuando hablamos de tiempo hoy en día, claro, 2, 3 años, creo yo que si se cobra conciencia de esto, en 2 o 3 años esta cosa cambia, pero quiere decir que, qué sé yo, en el municipio de Quito no necesitas 21 concejales, necesitarás 2 o 3. Del personal que tienen 22,000 personas, tal vez necesiten 1,000. Y entonces hacia eso vamos, si está totalmente funcionando. ¿Qué es lo que le va a pasar al municipio? Que le va a sobrar la plata. Entonces, de los 1,000 millones, este rato se le está yendo 600 millones en sueldos y salarios, o 400, qué sé yo. Esos 400 se liberan. Entonces tienes 400 millones para atender a los niños, educarlos, yo no sé, lo que tú quieras, o armar fiestas, porque la gente no... O hacer deporte, desarrollar parques, mantenerlos perfectamente bien, con unos robots que estén cortando el césped y arreglando, porque no necesitas a nadie más. Creo que es un Quito que quisiéramos ver, un Quito que realmente nos encantaría vivir. Es que, bueno, va en esa dirección, creo, si tú lo proyectas tal como está sucediendo las cosas ahora. Sí, totalmente. Y Roque, hay un tema que yo quería tratar con usted porque es uno que a mí personalmente me ha choqueado en mi vida y es algo que me interesa realmente, ¿no? Le voy a leer 2 estadísticas. Según un artículo de Primicias, en Ecuador, el 44% de los adultos mayores ha sido víctima de violencia o abandono, incluyendo maltrato físico, despojo patrimonial y negligencia. Según la encuesta SABE, Salud, Bienestar y Envejecimiento, el 28.4%, casi el 30% de los mayores de 65 años sufren caídas cada año en Ecuador. Yo tuve la oportunidad de cuidar a 3 familiares míos de tercera edad que tuvieron accidentes en un lapso de 2 años y viví lo que es cuidar a un adulto mayor y con todo el amor, pero también lo complicado que es. Yo acabo de cumplir 28 años. ¿Cree usted que mi generación y la generación que viene tiene presente que con una natalidad reducida, con un envejecimiento acelerado y con estas estadísticas de riesgo, tenemos que generar soluciones para el cuidado del adulto mayor? ¿Tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra mente esto muy presente? A ver, y va a ser más impresionante en tu generación, en el sentido de que tú mismo vas a vivir más largo. Entonces, cuando tú tengas mi edad, vas a parecer un tipo de 60 años y no de 78. Probablemente vas a vivir 120 años. Yo viviré, si mucho esfuerzo hago, llego a los 90. Entonces, este proceso va a seguir allí. Y ahí viene de nuevo este concepto donde se empatan las cosas. Si es que la inteligencia artificial nos conduce hacia esta nueva forma de vida, del ocio. Bueno, un jubilado, un viejo, lo que está es oficialmente en el ocio. Lo que pasa es que está abandonado, está sin compañía, sin nadie más que esté cerca de él. No tiene con quién conversar, con quién interactuar. Y ahí hay necesidad de crear un mundo para todos. La verdad es que para todos, donde no se ensalce tan brutalmente la juventud como algo extraordinario, y se sepa que el joven se va a volver viejo. O sea, el que se vuelve muy orgulloso de ser joven, es que yo todavía soy joven, tiene que acordarse que 40 años más tarde va a ser viejo. Y que 40 años pasan así y también. Pasan volando. Entonces, más bien lo que deberíamos tratar es de que jóvenes y viejos intercambiemos, estemos más cerca, haya una cultura
de respeto a la edad avanzada, porque todos vamos a pasar por eso. Entonces, crear una cultura medio a lo japonés, de que los pluma blanca, los viejos son los sabios, y que por tanto hay que estar con ellos, consultarles, compartir, porque al poquito tiempo tú vas a ser uno de ellos. Y porque humanamente eso es lo correcto, ¿no? Entonces, yo le vería así. Yo creo que hay que ir reduciendo esa alabanza bestial A la juventud. a la juventud, que sin duda tiene cosas lindísimas, pero yo que ya soy viejo, recuerdo la juventud. Hay partes de la vida de uno de joven, por ser joven, que son muy duras. Son muy duras porque te demandan mucho. De viejo ya no te demandan tanto, entonces puedes vivir más tranquilo. Entre otros, la parte sexual, que es un aspecto importante de tensión, creo yo, en hombres y mujeres, que por la parte hormonal te sobrecoge, sin duda alguna, ¿no es cierto? Y entonces dedicas mucho tiempo a eso y muchos sentimientos. Conforme pasa el tiempo, la concentración de esas hormonas baja y entonces ya no tienes esas inquietudes y tienes más tranquilidad y más serenidad. Entonces, entender todos esos aspectos de diferencia entre los jóvenes y los viejos creo que hace que todos aprendamos de los otros. Para un viejo como yo, el conversar con los jóvenes siempre es algo agradable. Pero deberíamos también desarrollar una cultura en que los viejos conversan con los jóvenes y les dan, si no consejos, a lo menos les cuentan sus experiencias de viejos y cómo en el transcurso de sus vidas han aprendido cosas, ¿no? A lo largo de sus vidas. No, y yo estoy aquí gracias a mis abuelos, gracias a lo que mi abuelo me ha enseñado, mis padres también sí, pero mi abuelo ha sido pieza clave, así que yo agradezco mucho a su generación y lo digo de todo corazón por todo lo que nos han cuidado y nos han enseñado. También nos han dado mucho amor, entonces eso también es muy bonito. Respondiendo lo otro es que si hay un concepto de querer, de amar, tú tienes que querer y amar. Los viejos sí son arrugados, son lentos, son lo que tú quieras. Pero dentro de ellos hay valores muy grandes que hay que apreciarlos, que hay que enterarse uno de esos aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que siempre podemos aprender mucho. La semana pasada estuve en un matrimonio conversando con el abuelo del novio y el abuelo me pareció un hombre interesantísimo. Conversamos largo rato y algún rato le conté que yo tenía 78 años, que había cumplido 78 años. Y él me dijo, qué bien, oiga, yo voy a cumplir 99. No. Y era un hombre totalmente activo, fabuloso, extraordinario. Y entonces, esos son los ejemplos. O sea, también los números que damos al pasar del tiempo son cosas, inventos nuestros, ¿no? Y que puede en unos casos una persona de 50 años ser muy vieja y una persona de 99 años ser muy joven. Entonces, el entender estas opciones hace que se equilibre entonces esa relación de una generación a otra. Qué bonito, Roque. Te agradezco mucho por estas reflexiones. Y ya para terminar el programa siempre pregunto, quizás un libro, una película, un podcast, algo que tú sientas que todos deberíamos leer o ver y experimentar ese proceso de transformación mediante ese conocimiento que nos pueda recomendar. Hay un libro que se llama Los 10 grandes inventos los 10 grandes inventos de la evolución. Que yo recomiendo que toda persona lo lea para poder entender el origen de la vida y los elementos que han existido para ser lo que somos. Es fabuloso, por ejemplo, entender
cómo surge la vida, porque claro, uno puede irse a la Biblia también para ver cómo surge la vida, pero aquí está una versión científica de cómo hace 3.000 millones de años surge la vida en el agua y comienzan las primeras formas de vida y luego las bacterias y todo este tema. Ese es un capítulo. Y luego, ¿qué cosas han evolucionado desde la creación de esta unión que hubo entre dos bacterias, que una le comió a la otra y a la que le comió le dejó en reserva para poder ser la fuente para la fotosíntesis? En vez de tragársela y descomponerla, le dejó viva y eso originó la fotosíntesis. Y gracias a eso estamos todos aquí, porque no había atmósfera, no había oxígeno. El oxígeno, había gran cantidad de CO2 en la atmósfera nuestra de CO2, pero gracias a que esta bacteria se reprodujo de una manera bestial con esta célula dentro que hacía la fotosíntesis, como todos sabemos, absorbe el CO2 y emite oxígeno. Y gracias a eso se estableció entonces la atmósfera del planeta. Y así, muchas cosas que van allí, la evolución de sangre fría a sangre caliente. O sea, si nosotros vemos el caso anterior a los mamíferos, a las aves que tienen sangre caliente, vienen de las iguanas, de los cocodrilos y ellos que son sangre fría. Claro, debe haber un proceso, ¿no?, de transformación. Pero lo bestial de eso es que mantienes tú el cuerpo siempre a la misma temperatura. Y eso es algo fabuloso. Nosotros estamos siempre a 36,5 grados. Afuera puede hacer 40 o puede hacer 15 bajo cero. Tu cuerpo está a 36. Y eso es algo fabuloso desde el punto de vista energético. Funciona el cuerpo de una manera bestial porque acumula energía y le permite hacer lo que hacemos nosotros, ¿no? Y finalmente hay un capítulo que se refiere a la muerte, que la muerte es un invento de la evolución, porque desde el punto de vista genético hay que ir eliminando los sujetos que ya se reprodujeron y tienen que venir nuevos que cada vez se combinan de manera diferente desde el punto de vista genético. Y ahí obtienes los resultados. Entonces, las nuevas generaciones se alimentan de la combinación de genes y eso les vuelve mucho más fuertes y les permite continuar en este proceso de perfeccionamiento de los seres a lo largo del tiempo, hasta llegar a los seres humanos. Entonces, este libro es fabuloso porque además con descubrimientos que van desde el último, cuando lo leí era del 2012. O sea, cosas recientes y cosas más antiguas. Pero no es mucho tiempo, o sea, tal vez se refiere a lo último que se ha descubierto en los últimos 50 años, porque toda la parte genética, por ejemplo, ha sufrido una evolución de conocimiento tan bestial que ahora ya sabemos cómo funciona. Y en ese libro se tiene esa información. Qué maravilloso, Roque. Te agradezco mucho de nuevo y qué bonito conversar contigo. Muchas gracias. Encantado, un gusto.